¿Robar por necesidad es bueno o malo? Bienvenida y bienvenido otra vez a esta cápsula de preguntas que no nos hemos atrevido a hacer. Mucha gente me ha hablado de lo que es bueno o es malo y vamos a tocar aquí el tema de si robar por verdadera necesidad es algo bueno o es algo malo. Te invito a que me dejes los comentarios ahorita antes de que empecemos el video para saber qué piensas acerca de esto, y cuando terminemos el video vuelves a comentar para ver si algo de tu perspectiva cambió un poco o se modificó conforme a la realidad y a los argumentos que vamos a ver en este video. Deseo que tengas esta experiencia, muchísima atención y que disfrutes este video y descubras algo mágicamente poderoso. ¿Tú qué dices? ¿Robar por necesidad realmente es bueno o es malo? ¿O está justificado? ¿Es aceptado? ¿Alguna vez te has sentido incluso con la tentación, ¿no? de robarte algo en algún centro comercial? Imagínate que estás con tus amigos en en un centro comercial, en una tienda, ¿no? Y tú te das cuenta cómo uno de tus amigos agarra discretamente algo y se lo mete a su bolsa o a su mochila, a su pantalón o a su chaqueta, lo que sea. Salen de la tienda, entran a una cafetería y tu amigo luego te muestra con orgullo lo que se acaba de robar, ¿no? Y entonces dice, mira, lo logré, nadie me vio y tal, o sea, alardeando de su enseñanza. ¿Tú cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías? Ha habido personas que han tomado alimentos sin pagar para alimentar a sus hijos. ¿Qué opinas tú de aquellas personas que roban medicamentos para sus familiares enfermos, por ejemplo, ¿no? Obviamente hay ciertas condicionantes, pero en esta hipótesis sería importante cuestionar si puede un robo o si puede haber robo incluso sin propiedad. Tenemos que entrar en el tema de la propiedad. ¿Puede la propiedad ser un robo? ¿Es la propiedad un derecho? ¿Qué otorga ese derecho o quién? ¿Por qué debe respetar la propiedad de los demás? ¿Puede existir una sociedad sin propiedad privada incluso? O sea, ¿sería deseable? ¿Lo concebimos de alguna manera? No sé. O sea, son muchas interrogantes que acompañan a esta respuesta, a este cuestionamiento, a esta deconstrucción. La propiedad es un robo, ¿no? Proudhon, que era un filósofo francés, dedicó un profundo análisis a los conceptos de propiedad y robo, ¿no? Proudhon, o Proudhon, como lo quieran llamar, curiosamente no completó sus estudios ni siquiera de bachillerato debido a la limitada situación económica o a la escasez financiera de toda su familia. ¿Por qué? Porque estaba compuesta de artesanos y campesinos, quienes no podían costear evidentemente su educación. Sin embargo, las dificultades económicas y las condicionantes familiares no le impidieron adquirir una sólida formación de manera autodidacta, ¿no? Esto hizo que se convirtiera en un escritor de un estilo brillante. Así que si te encuentras con profesores desafiantes o ignorantes, recuerda que siempre puedes recurrir a los libros. Recuerda que siempre puede haber una línea incluso autodidacta, ¿no? Para darle un mayor sentido desde tu propio criterio. Proudhon en una de sus obras se cuestionó sobre la naturaleza de la propiedad, ¿no? Proporcionando una respuesta muy polémica. Él decía, la propiedad es un robo. O sea, de hecho, el hecho de hablar de propiedad ya es un robo. Entonces, esta premisa de que la propiedad es un robo sostiene que el derecho de propiedad se convierte en un instrumento para despojar al trabajador del fruto de su labor. A pesar de construir palacios, el obrero puede verse obligado a residir en condiciones precarias, a vivir en una casita pequeña. Aunque fabrique telas finas, la persona puede vestir en harapos. Entonces, un ejemplo contemporáneo sería el relato de un trabajador en una empresa
o en una aplicación de entrega de alimentos a domicilio, que confesó trabajar 10 horas al día durante 6 días a la semana por un salario que no, o por un ingreso que no superaba los 10,000 pesos, ¿no? O sea, este trabajador pues no tenía un salario fijo ni contrato, era completamente autónomo, pero independiente, dependiente de la aplicación para tener un sustento, para pues, llevar el pan a la mesa, ¿no? Entonces, además, debía costear por él mismo su seguridad social y carecía de derechos como el subsidio por desempleo o vacaciones, o primas vacacionales, ¿no? O sea, la empresa evaluaba a sus repartidores mediante un sistema de puntuación, ¿no? Donde aceptar todos los pedidos en la práctica implicaba no tener control sobre cuándo y cómo trabajar, ¿no? Porque había pues una obligación de cierta manera. Entonces, Proudhon no atacó toda forma de propiedad, sino aquella por medio de la cual unos hombres explotan a otros. Esta idea la compartía también Marx. Muchos hemos escuchado hablar de Marx acerca del capitalismo. Entonces, en sus días como joven periodista, ¿no? Marx se enfrentó evidentemente a un incidente que encendió su furia y su indignación. De ahí parte Marx en muchos aspectos. Se modificó la ley que regulaba el derecho de la propiedad sobre la leña de los bosques, ¿no? Entonces, eso fue un hecho que a él le marcó un montón. Anteriormente, cualquier persona podía recoger esa leña incluso en bosques privados, siempre y cuando estos árboles no se talaran. Sin embargo, la ley cambió, considerando a partir de entonces un robo era recoger la leña caída del suelo. Entonces, Marx discrepaba con esta decisión, argumentando que lo que naturalmente se desprende del árbol deja de ser propiedad del dueño del bosque, ¿sí? Y pertenece a quien se esfuerce en recogerla, ya que no terminará siendo o no es un producto cultivado por el propietario, porque simplemente ya está fuera, ¿no? Ya no pertenece porque ya no hubo un trabajo para poder hacer eso y tirarla, ¿no? Entonces, Marx entendió que la verdadera forma de robo era la privatización. Lo que antes era de acceso común, ahora se atribuía a un individuo, ¿no? Por lo tanto, ese individuo, ese sujeto, estaba robando o robándole a la colectividad, ¿no? Entonces, según Marx, el derecho de propiedad actúa como un mecanismo que permite a unos pocos privatizar los recursos naturales. Y privatizar los recursos naturales de una manera impresionante, ¿no? En este sentido de la privatización. Entonces, imaginemos que Marx te observa y te plantea lo siguiente. Te dice, ¿puede la naturaleza ser considerada propiedad privada? El delito no lo cometen los habitantes cuando recogen la leña caída, sino que lo comete el gobierno al privar a los campesinos, a los aldeanos, de los medios para sobrevivir. Entonces, aquí, según Marx, la transgresión radicaría en aprobar una ley, o radica más bien en aprobar una ley que convierte en propiedad exclusiva lo que antes era de todos. Marx señalaría que el verdadero robo en la actualidad se produce con la privatización de lo público, abarcando áreas un montón. O sea, estamos hablando de áreas como la educación, la salud, la comunicación, entre otras. Si Marx, de cierta manera, hubiera conocido el tema de las hipótesis, resaltaría cómo los bancos han utilizado la ley y a los tribunales o a los sistemas de justicia para despojar a sus clientes, ¿no? Considerándolo un verdadero delito en comparación con el acto de robar en un centro comercial o en una tienda. Esta sería como un proceso comparativo, ¿no? Entonces, tú, no sé, ¿te has preguntado qué sería el mundo sin los ladrones? Piénsalo por un momento. ¿Qué sería este mundo si no existieran los ladrones? ¿Cuántos de esos idiotas, bueno, de esos ladrones van de honestos o que van de honestos más bien se quedarían sin trabajo?
¿Qué harían, por ejemplo, los cerrajeros sin los ladrones? O las empresas de seguridad, o los empleados de los bancos, y los policías, y los abogados, y los jueces, y los funcionarios de todas las cárceles, y estas compañías de seguros. O sea, el ladrón que roba al descubierto cubre y justifica a aquellos que operan amparados en la legalidad. Que tampoco es que dejen de robar, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a entrar con otro filósofo que también me gusta, que es Locke, ¿no? John Locke afirmaba que la propiedad, no como Marx, que la propiedad es un robo, sino la propiedad para Locke es un derecho, expresando su total desacuerdo con las ideas de Proudhon y de Marx. Locke, él sí estudió filosofía en Oxford, aunque su experiencia, pues allí no fue realmente muy agradable para él. ¿Por qué? Porque sus profesores lo hicieron sentir que estaba perdiendo el tiempo al obligarlo a estudiar palabras extravagantes, difíciles, de conceptos con significados confusos. O sea, la filosofía que practicaban en Oxford le parecía un simple pasatiempo que era inútil, o bueno, sin una utilidad práctica. Lamentablemente en algunos centros educativos aún se enseña la filosofía de esa manera, pero bueno, no vamos a hablar de los demás lugares. La pasión de Locke por el ejercicio del pensamiento surgió al leer una obra de Descartes. Descartes me encanta, ¿no? Aunque no necesariamente porque estuviera de acuerdo con él. Locke se interesó por disciplinas como la física, la química, la medicina, la economía, la política y tal. Sí, trabajó como médico, trabajó como profesor, también como diplomático, o sea, tuvo un montón de ocupaciones. Su pensamiento político influyó mucho en la redacción incluso de la Constitución de los Estados Unidos. Hubo mucha influencia de él en esta Constitución y se manifiesta cada vez que surge en conflicto entre el presidente del Congreso. Ahí es donde lo podemos ver, ¿no? Entonces, a Locke se le considera o se le consideraba, no sé si todavía, como el padre del liberalismo, ¿no? Una de las corrientes de pensamiento político pues más importantes, más escuchadas, tal vez más conocidas hoy en día. Entonces, aquí te voy a presentar algo interesante. ¿Te gustaría saber si eres liberal? ¿A ustedes les gustaría saber si son liberales? Hay un test muy cortito, ¿no? Te voy a hacer unas preguntas, tú me dices sí o no, lo contestas y me dices al final cómo te fue. Tú me vas a decir si te gusta o no te gusta la frase. El Estado debería entrometerse lo menos posible en la vida de los ciudadanos. ¿Sí o no? Si contestaste sí, le pones un punto. Si contestaste no, es 0 puntos, ¿no? El sí es un punto. No me gusta que me digan qué debo de creer o pensar sobre cuestiones de moral y de religión. Creo que tiene que haber absoluta tolerancia. El Estado no debe legislar sobre asuntos ni imponer a los ciudadanos una determinada religión o una determinada moral. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Sí, 1 punto. ¿Estás de acuerdo? No, 0 puntos. Siguiente. Tengo unos derechos y unas libertades que se deben respetar siempre en cualquier circunstancia. Ninguna autoridad puede extralimitarse en sus funciones hasta el punto de violar alguno de mis derechos, aunque esto fuese para garantizar la seguridad de todos. Mis vecinos deben respetar igualmente mis derechos de la misma manera que yo los suyos. Sí, 1 punto, no, 0 puntos. Anótalo. Tercera. Si estás de acuerdo, mis prioridades son sagradas y nadie, ni siquiera el Estado, debe usarlas sin mi consentimiento. Simple. Sí, 1 punto, no, 0 puntos. ¿No? Anótalo ahí. Otra. Con mi vida y mis propiedades puedo hacer lo que me dé la gana, siempre y cuando respete las leyes y los derechos de los demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? 1 punto, no, 0 puntos.
Siguiente afirmación. No existen principios morales universales. Lo que una persona cree que es inmoral no tiene por qué parecérmelo a mí. Por tanto, no se debe legislar sobre cuestiones morales. Si estás de acuerdo, anota sí, 1 punto, no, 0 puntos. Si no tienes oportunidad de hacerlo conforme va a la par, le puedes ir poniendo pausa, lo vas con una libreta y lo vas anotando, ¿va? Siguiente. Solo yo puedo decidir lo que es valioso o bueno para mí. No necesito a nadie que lo haga en mi lugar. Sí, 1 punto, no, 0 puntos, ¿no? Véalo anotando. Y vamos viendo cómo va tu puntuación. Es un test muy simple para ver qué tan liberalista eres. Considero que los contratos libres y voluntarios benefician a ambas partes. Por tanto, no debe haber leyes que los regulen. ¿Estás de acuerdo? Sí, anota sí. Acuérdate que el sí es 1 punto, no es 0 puntos. Los impuestos y el gasto del Estado, de Hacienda, deben ser bajos. Prefiero tener menos servicios a pagar más impuestos. ¿Estás de acuerdo? Anota sí, 1 punto, no, 0 puntos. Siguiente. El capitalismo es el mejor sistema para garantizar riqueza porque premia el esfuerzo y el trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, 1 punto, no, 0 puntos, ¿no? A ver cómo nos va. Si obtuviste, por lo menos hasta aquí en estas 10 que vimos, si obtuviste 10 puntos, te alineas perfectamente con la ideología del liberalismo y probablemente apreciarías y estarías muy de acuerdo con la teoría de Locke, ¿no? Sobre el derecho de propiedad. La premisa fundamental de esta perspectiva es que el derecho a la propiedad privada surge del trabajo. Entonces, inicialmente, los bienes naturales eran comunes, eran generales, sin dueño, y estaban disponibles para todos. Sin embargo, solo se pueden utilizar cuando se elabora en ellos, cuando se trabaja en elos. Entonces, vamos a decirlo más simple. Vamos a poner un ejemplo práctico. Para beber agua de un pozo, de una fuente, pues debes tomarla con un jarro, ¿no? O sea, es una labor que hay detrás. Para comer manzanas, debes tomarlas del árbol. O sea, tu trabajo convierte lo que antes era de todos en tu propiedad privada. Al mezclar tu trabajo con un objeto, lo retiras de su estado de propiedad de todos para convertirlo en tu propiedad o en propiedad privada, ¿no? O sea, surge a partir de ahí ese ejemplo. Entonces, al recoger una manzana del árbol, le estás añadiendo un valor que antes no tenía. ¿Cuál es? Tu trabajo, porque tú estás yendo a quitar esas manzanas. La propiedad de la tierra se adquiere de la misma manera. Cuando el hombre tala árboles en un bosque o trabaja la tierra y la siembra, ¿no? O tanto tierra como lo que produce, pues le pertenecen. No se considera robo, ya que es propiedad. Pero surge la pregunta, ¿la propiedad entonces qué es? ¿Un robo o un derecho? Y sobre eso, ¿qué responderías tú? Entonces, ¿robar está bien o está mal? Y si robas por necesidad, ¿es un robo o es un derecho? ¿Cuál es tu opinión? Me encantaría leer tus comentarios y ver qué piensas, qué piensas al respecto y qué harías tú en estos casos. ¿Qué piensas tú? Nos vemos en la próxima cápsula de preguntas que no nos hemos atrevido a hacer en un ambiente más filosófico, a deconstruir este tipo de cuestionamientos. Que pases un maravilloso jueves y un maravilloso y mágico fin de semana. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. No olvides suscribirte al canal, compartirlo y comentar qué es lo que piensas al respecto acerca de este cuestionamiento. Chao, chao. Bye, bye.